Avanzamos en Capital Noticias y nos vamos a meter en el campo. Tenemos... ¿Ese ruido está saliendo, Fer? Es este micro. Ay. Bien, avanzamos en Capital Noticias y ahora vamos a nuestra entrevista central del día de hoy, hablando un poco de lo que es el tema de los productores. ¿Por qué? Porque han sido noticia últimamente, porque salieron a la ruta, porque fueron objeto de innumerables cantidades de críticas, incluso de burlas por parte de algunos sectores. Todo esto lo vamos a estar tratando con uno de los productores quizás más jóvenes de los que da la cara. No quiere decir que sean más jóvenes. Estamos recibiendo con mucho gusto a Claudio Buzo de Juanico, ¿verdad? Sí, de Juanico. Gracias, Patricia. Bueno, primero, vamos a lo más, a lo que es la fotografía de hoy. ¿Hay sequía? Sí. Sí. Sí, sí. ¿De niveles críticos como el anterior o va camino a eso? Ya estamos llegando a niveles críticos. ¿En qué se ha notado más últimamente? ¿Dónde lo ven ustedes o cuál es la primera consecuencia directa que están observando? Y los costos de energía al riego, esa es una de las consecuencias más directas hoy. El costo de energía al riego, la baja cantidad de pasturas, el descenso de la producción por ejemplo, del sector lácteo, baja el descenso de producción por la falta de comida y en general se está viendo también en los costos, ¿no? O sea, es directamente proporcional al aumento de los costos porque, por ejemplo, tienen que alimentar a los animales con ración. Claro, hay que alimentar con ración, hay que regar, al regar hay que utilizar energía eléctrica bastante aumentada, digamos. Y eso aumenta los costos significativamente, ¿no? En todos los sectores. ¿Ustedes piensan que esto puede repercutir de prolongarse en un aumento de los precios al consumo, al consumidor? Es que el gran problema es ese, nosotros no podemos trasladar los precios al consumidor. Nosotros hoy los precios al consumidor no los estamos trasladando. El punto crítico es ese. ¿Cómo manejan entonces? No se traslada y muchas veces se está trabajando a pérdida. En ese tipo de casos. ¿Eso puntualmente por la sequía que hay ahora o hay cuestiones asociadas? No, es una condición general de todos los factores. Todos los factores se unen a que, bueno, justo hoy hay sequía. Esa sequía va a aumentar el dolor de cabeza en cuanto a la producción, los costos y todo lo que nosotros venimos manejando en estos últimos días, ¿no? O sea que la sequía es una perla más del collar. Es una perla más del collar, sí. ¿Cuál es el sector, si ustedes tuvieran que decir, bueno, el que está mayormente perjudicado por la situación tanto de la sequía como del tema de las tarifas, que ya nos vamos a meter en eso? Digo, ¿dónde lo ven ustedes más pronunciado ya, hoy? Que digamos, bueno, en tal sector está repercutiendo. Me decías los lácteos recién. Sí, la lechería, más que nada, porque, bueno, todo el sistema de ordeñe es eléctrico, el sistema de enfriamiento de la leche es eléctrico, eso lo pagan los productores. El riego es eléctrico también, igual que en los otros sectores de la producción. Seguido a los productores hortícolas, que también están sufriendo mucho, porque bueno, sabemos muy bien que la verdura se quema, se marchita, hay que regar muchísimo más de lo normal, y eso aumenta los costos de luz de manera significativa y a números de recibo final mensual de UT que asustan, ¿no? Hablábamos el otro día, en que estuvieron aquí varios productores locales, de, por ejemplo, hubo producciones que se perdieron a partir de la sequía anterior. Una de ellas es la pera. No hubo peras, o las que hubo en realidad no eran lo que por allí uno está acostumbrado, debido a esta sequía imponente que quemaba los brotes y demás. ¿Hay alguna producción que se esté comprometiendo de futuro con esta situación que se está viviendo hoy? Sí, la cebolla, por ejemplo. La lechería también, porque la pérdida va a ser mayor. El tema es que es otro empujecito más hacia la pérdida de productividad y de competitividad de la producción en general, ¿no?
Y no solo esos sectores, la fruticultura también está siendo muy golpeada. Este año no hay pera prácticamente, ¿no? O no hay pera, digamos que no hay pera. No hay. No hay. Y todo es consecuencia de estos problemas que venimos arrastrando durante todos estos años. Y se han hecho grandes inversiones en todos estos rubros que te vengo mencionando. El productor lo está haciendo en instancias de que... y otra cosa que uno a veces no quiere nombrar porque parece que atrae a la mala suerte. El 24 de enero se cumplieron 2 años de aquella granizada que ustedes recordarán, lo cubrimos ampliamente aquí en Capital Noticias, que destruyó la vida económica de muchos productores, sobre todo de esa zona. ¿Habían logrado recuperarse y empieza este problema o vienen arrastrando consecuencias algunos desde esa situación para acá? Bueno, convengamos que esos productores empezaron de cero. De cero o de menos. O menos X monto, por ejemplo, ¿no? Y ellos tienen que llegar a recuperar todo lo que perdieron en una hora, en media hora. Porque la realidad del campo es esa. Claro. Se pierde en media hora de repente una vida de trabajo. Se pierden los invernáculos, se pierde la producción, se pierde la planta que está en el suelo, pero de los factores climáticos nosotros sabemos que no podemos hacer nada con ellos. No, pero ahora te explico por qué venía esta pregunta. Ellos vienen recuperándose como pueden. Se vienen recuperando, venían poniéndose de pie despacito. Algunos, otros quedaron por el camino. Sí, se fueron muchos, se terminó mucha producción. Y bueno, cuando nosotros hablamos en concreto de más de 15.000 productores menos, incluimos a ellos también. Claro. Y me gustaría salir hoy, y estoy seguro que el número es mayor. Y eso es lo que más preocupa también, ¿no? Ahora, a partir de esa situación que sucede el 24 de enero y que afecta sobremanera a productores, fue un temporal de granizo de minutos que, como decía Claudio recién, destruyó la vida de mucha gente en minutos nada más. A partir de allí comenzó la obligatoriedad de los seguros también. O sea, todos tenían que estar asegurados, hubo varias asambleas, me acuerdo claramente en el Centro de Viticultores de Las Piedras, sí. Venía el ministro, venía la directora nacional, o sea, había de ganadería, ¿no? Había un montón o parecía que se iba a tomar una batería de medidas que los productores terminaron aceptando. Se aseguraron, porque nos decían también, se asegura el 10% de los costos, ni siquiera de la ganancia. ¿Qué pasó con eso? Nada. Sí, muy bueno. Pero que no están asegurados, sí, la mayoría. Están asegurados, pero es otro costo más. Y si vos te venís levantando de un golpe tan grande, agregarle otro costo no es bueno económicamente. Pero sí es bueno para cubrirme por si pasa de nuevo. ¿Solo para temporal de granizo es? ¿No cubre instancias como esta? Hay distintos tipos de seguros que cubren diferentes cosas. Hay seguros de granizo que están implementados y que existieron desde hace mucho tiempo, pero a los cuales era muy difícil llegar para un productor chico. Hoy hay un montón de productores chicos que estoy seguro de hortícolas, vitivinícolas, frutícolas chicos que hoy no están asegurados. No creo que hoy estén asegurados, porque si están asegurados hoy no llegan con los costos. No van a llegar a fin de año, van a cerrar en rojo. ¿Qué soluciones prevén ustedes? Porque estábamos hablando también, el otro día ustedes decían, no vemos medidas contundentes del gobierno que nos digan, bueno, vamos a cambiar esto para intentar empezar a mejorar. Y ya vamos a llegar a la marcha. ¿Qué es lo que le hace falta al productor, tomando en cuenta que Canelones además tiene el 90% de la producción nacional? ¿Qué les hace falta para decir, bueno, vamos a empezar a ponernos de pie y a trabajar juntos? ¿Por qué uno tiene la sensación de afuera de que están divididos o de que están peleados, que no logran encauzar una solución única? Es una pregunta interesante. Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no podemos llegar a determinados lineamientos que sean claros cuando sí llegamos a esos lineamientos, cuando desde el gobierno la señal que nos llegaba a nosotros era inviertan y metan, sigan trabajando, sigan invirtiendo, que nosotros los estamos cuidando como productores?
¿Y por qué no los cuidan ahora, sienten ustedes? Y porque definitivamente si nosotros estamos cubriendo un combustible de 38 pesos el litro para tapar el agujero de una empresa petrolera nacional que encima es monopólica y dio todas las pérdidas que dio, y hoy nosotros tenemos que cubrir esos costos, porque la verdad es que el que cubre los costos es el que produce. ¿No hay gasoil productivo? Hay un descuento de IVA que va y viene, que doy por un lado y te lo saco por el otro. La realidad es esa. Nosotros no le podemos pedir al presidente de la República ni al ministro de Ganadería. El ministro de Ganadería conoce muy bien la situación como productor que es también. Él es arrocero, ¿no? Sí, él es productor y conoce muy bien la situación y yo creo que ha hecho hasta donde ha podido. Yo en eso, personalmente con el ministro, la verdad que creo que ha hecho hasta donde ha podido. El tema es, bueno, ¿por qué cuando nosotros planteamos que no llegamos, se crea esa situación de enfrentamiento? Y no se dice la verdad de que en estos últimos 10 años sí fueron buenos para muchos sectores, pero el 80% fue bueno para la soja. Los vitivinicultores siguieron trabajando como venían. Para los fruticultores fueron años muy malos estos últimos años. No fueron años buenos. Fueron años que veníamos que vinieron de no poder cosechar porque no había producción, de granizadas tremendas que dejaron toda la producción en el piso, literalmente, de aumento de los costos significativos que llegan al 70% de la producción frutícola hoy es costo. Costo neto, en bruto, el 70% de la producción hoy. Y de lo que ganan ustedes, por ejemplo, porque uno ve, bueno, sale de la producción desde el lugar, sí, y llega al consumidor final, o sea, a nosotros, a un precio que muchas veces decimos, está salado, o sí, sea, nos pasa que decimos, caramba, ¿qué pasó que está tan alto el precio? Porque uno puede decir, 20 pesos no son nada. Bueno, suman, en una familia donde hay muchos hay que comprar más, y bueno, y así sucesivamente. Entonces digo, ¿qué pasa con los precios que llegan al consumidor también? ¿Qué es lo que queda de lo que ustedes cobran? O sea, bueno, de los 40 pesos que cuesta el productor, ¿se queda con cuánto? 7, 8. ¿Y el resto es intermediación? Y inflación. Ah, bien. La explicación es esa. Es la suba de determinados salarios, por ejemplo, la suba de determinados salarios se ve afectada por la inflación de determinados costos. Eso pasa acá en China y en donde sea. Si yo cobro 10.000 pesos por mes y vivir me sale 12.000, no tuve ningún aumento. Mentira, estoy a pérdida con 2.000 pesos. Y si yo produzco y vendo a 7, 8, 6 el kilo de fruta y a la gente en el puesto se lo cobran 40, 50, no es el productor que está trasladando directamente el costo al vecino común y corriente que va a comprar un kilo de fruta. Eso se ve directamente, ese es un problema directo de el que vende la fruta. El intermediario es el que se está quedando con la mayoría de las ganancias en ese aspecto y son poquitos los que te lo van a querer decir, ¿no? Tienen sus costos también, porque hoy tienen que ir al mercado modelo a comprar la fruta. ¿El mercado ya lo vende a un precio distinto del que ustedes no, vendieron? el mercado vende, en algunos casos sí, en otros son los mismos productores los que están vendiendo en el mercado. Digo, yo vendí en el mercado hace muchos años, yo lo conozco, sé cómo es la plaza. Mercaderías que se venden a 7 pesos el kilo, a las 3 cuadras están a 30. Eso no hay forma de regular, una regulación de precios. Debería haber una regulación, pero sí, pero bueno, eso es una de las cosas que le estamos pidiendo al gobierno, a ver si nos cuidan un poquito. A ver si si el productor de papa viene perdiendo 3 años seguidos y hay un año que es bueno por X motivo y empieza a recuperarse, no dejemos que entre de afuera a la mitad del precio de costo de producción nuestro. Porque además tienen verduras importadas que compiten con ustedes. Sí, por supuesto. Y fruta también. ¿Y por qué se importa viendo acá? Pues no digo bananas, por ejemplo. Sí, pero, bueno, no sé. O kiwi, pero quiero decir, ¿por qué uno dice papa importada si la papa de acá es exquisita? No entiendo cuál es la situación. Se importa cuando no se llega se debería importar cuando no se llega a cubrir el consumo. ¿Qué ha pasado además? ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, hay situaciones que no se pueden manejar. Bien, pero aparte es un negocio. Y en los casos que hay libre, o sea, cualquier productor de cualquier lugar del mundo puede mandar para acá lo que quiera. No es así.
se piden AFID, se piden permisos de importación. Lo que nosotros estamos diciendo es que se están dando demasiados permisos de importación y eso está afectando al sector hortícola. ¿Y cuándo lo empezaron a notar eso de que, bueno, esto me está haciendo competencia porque viene de otro país? Y yo creo que desde antes de que yo naciera. ¿Y de qué países vienen? Argentina, Brasil. ¿Nosotros no le vendemos a Argentina? Sí, le vendemos, sí. Pero a Argentina no le vendemos prácticamente nada. A Brasil sí se le vende fruta. Verdura, y creo no. que vino. Sí, vino hay en Brasil, algo hay. Vino nacional ahí en Brasil y fruta. Y después Europa. Pero como y no todos ya compensa, sabemos, no hay equilibrio. No hay equilibrio. No. Hoy no hay equilibrio, no, ninguno. Y el consumidor en el puesto está pagando un precio que no es el real del productor. Y el productor cuando ve incluso en las cadenas de supermercado, cuando el productor ve los precios de su producción, digo, sinceramente te afecta, ¿no? Mira, la última suba de tarifas provocó una salida masiva a la calle de productores que además de todo fueron acusados de haber sido movidos política y partidariamente. Concretamente, se decía que la marcha la había convocado el senador Luis Alberto Lacalle Pou, se decía además que tenía un fin netamente político-partidario. ¿Cómo tomaron ustedes? Bueno, vamos a unirnos, vamos a salir a la calle y de repente se encontraron con todo eso, una marcha desvirtuada para ustedes, me imagino, por acusaciones que, según ustedes, son infundadas. No, desvirtuada hasta ahí nomás. ¿Sí? Pero te repito lo que nos decía concretamente un productor allí en la ruta. Sí, bueno, lo que pasa que también nosotros lo analizamos desde otro punto. Claro, lógico. Con más mesura y con un poco más de tranquilidad. Que si nos vincule a un partido político determinado, me parece la manera más fácil de tirar la pelota fuera de la cancha, hablando pronto y claro. Me parece la manera más sencilla de sacarse el problema de encima. Bueno, si no, estos políticos partidarios son 10 locos sueltos que juntaron. Digo, las elecciones que vienen, si fuera así, realmente las elecciones que vienen las ganamos todos, ¿no? Porque si en 72 horas se vino toda esta gente a la ruta, porque los problemas son reales y existen. Si esto fuera político partidario, es grave. Es grave generar una marcha contra un gobierno o poner a una marcha contra un gobierno y trasladarlo a un sector político partidario. A mí me parece gravísimo. A mí me parece gravísimo en un país democrático. Sinceramente, a mí me parece grave. Cuando nosotros aclaramos y decimos permanentemente, incluso en la proclama, que es apolítico partidario, que es agremial, o sea, ni siquiera hay gremios. Claro. No, pero a ver, que no se malinterprete. Agremial no quiere decir que sea no gremial. Sí hay gremios que nos apoyan. No, lógico. Y hay gente vinculada a un gremio que por ahí por su cuenta fue. Por ejemplo, la Confederación Granjera del Uruguay vino por su cuenta y nos apoya y nos sigue apoyando. Y así innumerables gremios. La leche tiene un montón de gremios que están apoyando la marcha. Están apoyando a este grupo. Ahí estamos viendo solamente la rotonda de la ruta 5 y 11. O sea, vamos a recordarle a la gente que esto fue en todo el país. Sí, tenemos... Hubo varios puntos. Sí. Ahí está. Y acá aparecen las imágenes de lo que incluso generó memes, esto es caricaturas con fotos, que mostraban las camionetas y decían, va, en 4x4, yo también me quejo, y cosas así. ¿Cómo tomaron? Y ponían este tipo de tractores, decían $30.000 y me quejo. O sea, como que hubo también confrontaciones disimuladamente por allí con lo que ellos consideraban era vengo a mostrar que tengo y encima me quejo. ¿Cómo se lo tomaban ustedes eso? A mí me parece muy gracioso. A mí, personalmente, me parece muy gracioso. Primero, por dos cosas. Una, yo camino las calles de Canelones todos los días. A mí nadie me lo dijo. Por ejemplo, ¿no? Digo, a mí nadie me dijo, mirá, que te quejás, pero... Segundo, eso son herramientas de trabajo. Que a nosotros encima nos cuestan $30.000 por los costos de ingreso que tiene el país. Porque el mismo tractor en Argentina vale un 20, un 30% menos que en Uruguay. Lo mismo que los vehículos. Y si tiene que ir a mi casa una persona común, yo tengo que salir a comprar una flauta, tengo que hacer 10 kilómetros, ida y vuelta. Y si llovió mucho, tengo que pasar con el agua a la puerta de la camioneta. ¿Cómo lo hago en un auto? No puedo.
Sí, hay que tener, y esto lo voy a decir a título personal, por favor, que no involucro al canal, no involucro a nadie, pero hay que tener un gran desconocimiento de lo que son los caminos rurales también para pensar que se puede hacer ese trabajo y transitar libremente en un vehículo que no soporte condiciones climáticas de todo tipo. Muchas veces, además, los vehículos pesados hacen huellas tan profundas a los caminos rurales que son difíciles de transitar. Pero bueno, es una persona que no ha transitado, tampoco lo conoce demasiado. No, por eso nosotros no culpamos a nadie ni tampoco lo tomamos de manera, qué grave lo que están diciendo. No, sinceramente. ¿Ustedes creen que sirvió? ¿Hizo algún impacto esta marcha? Y yo creo que desde algunos sectores sí. También creo que se dio a conocer una realidad y que muchos productores que están en la misma situación empezaron a adherirse a este movimiento. Que se llama además Por el Campo, por el País. Que se llama Por el Campo, por el País y que hoy cuenta con una representación masiva en todo el país. ¿Y el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería ya se comunicó con ustedes con ellos? ¿Tramitaron algo? Se han tenido reuniones con distintos gremios y se han tenido reuniones, más que nada reuniones en los que los gremialistas vienen y nos dicen, mirá, nosotros los apoyamos porque la realidad es esta. Y nadie mejor que el gremialista para conocer la realidad de sus agremiados. Entonces, bueno, viene por ahí la mano. El gobierno, nosotros, sinceramente, con las medidas que tomó, se nos mató de la risa en la cara. Hablando bien clarito, se nos mató de la risa en la cara, tomando un decreto viejo, cambiándole la fecha y largándolo a la prensa como el super decreto que le iba a aliviar al campo, el espaldarazo al campo del IVA de productos que, primero, muchos de ellos no existen. Segundo, los productores chicos y medianos no los utilizan. Y tercero, son solo 8 productos de una gran cantidad de productos que ya estaban exonerados de IVA. Que incluso hasta la misma Prolesa importaba en su momento determinados productos que ellos mismos estaban buscando la manera de exonerarles del IVA y los venían exonerando. Y entonces, ¿cuál sería, vamos a decirlo así, en títulos y ya para ir cerrando, 5 medidas por lo pronto, o 6 o 10 en títulos que ustedes dicen, bueno, esto sí a nosotros nos va a ayudar? ¿Qué sería eso? Porque uno no puede creer que un país que vive de la producción, porque somos un país netamente vividor en el buen sentido de la producción nacional, no podamos llegar a un acuerdo. O sea, parece insólito porque además son pocos. No estamos hablando de 35 millones de productores. No, para nada. Como uno puede pensar, por ejemplo, en Brasil, una manifestación de este estilo en Brasil, bueno, quizás sería, ahí está. Entonces, bueno, ¿qué ahí pasa? sí, quizás si fuera una manifestación del estilo Brasil o emulando a determinados sectores, sí nos hubieran escuchado de otra manera. ¿Les dolió que hubiera poca gente no vinculada a los productores en las marchas? No, mirá que eso se vio acá en Canelones, pero en las otras marchas había mucha gente. Mucha gente que no tiene nada que ver. Sí, pero bueno. Y hoy hay, y en la próxima marcha va a haber muchísima gente vinculada no vinculada al agro, que tiene el mismo problema que nosotros. Sí, a ver, en definitiva vivimos todos en el mismo lugar. Claudio, las medidas y cerramos. ¿Cuáles serían para ustedes medidas de peso y de impacto y contundentes que pueden sacarlos del pozo? Bueno, hay que descartar la coyuntura internacional que ningún presidente de la República la puede solucionar. No, claro. Eso es clarito y queremos que quede claro que es así porque tampoco se puede pensar que queremos que el presidente solucione, no sé, los problemas de China y que China nos compre más. ¿No? Porque es ilógico. No lo puede hacer. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, bajar el combustible a un precio razonable y para toda la población. Porque estamos pagando un combustible de 80, 90, 100 dólares el barril, que hoy está a 30 y que se está comprando más barato. Y eso no tiene por qué pagarlo nadie. Ni nosotros productores, ni el ciudadano común y corriente, que le va a echar nafta al auto o gasoil. Entonces, yo creo que de repente quizás molestó un poco que nosotros también nos programáramos en ese punto, en decir, no es solo para nosotros, es porque acá si está todo el Uruguay bien, estamos todos bien. Bien, entonces, combustible más barato. La luz, que se había hecho una promesa desde la página del gobierno de un 20% de rebaja, o un 15 a fines de 2015, principio de 2016, aumenta de plano un 10% prácticamente. Estamos pidiendo que no solo no aumente, sino que baje a la realidad. Porque si desde dentro de UTE también están diciendo que no era necesario aumentarla, que incluso se podía bajar. Bien.
Entonces, lo que pedimos es, bueno, razonemos y trabajemos juntos. Acá nadie está en contra del gobierno. Nosotros respetamos y vamos a respetar siempre la investidura del presidente. Y por eso esto es apartidario. Sí, no, me parece increíble que lo tengan que aclarar, ¿no? Pero hay porque que aclararlo todo el tiempo. Tiene un espíritu democrático que además la clase trabajadora siempre ha podido manifestarse, digo. Pero nosotros no, hubo... porque no trabajamos. Trabajamos todos los días. Y si tenemos que invertir en un vehículo, lamentablemente tenemos que invertir en un vehículo de $40.000, $30.000 o $25.000 usado para poder llegar a nuestras casas, porque los caminos no los arregla nadie. No hay infraestructura vial. Nosotros estamos pagando 38 pesos un litro de combustible. Una luz que es de las más caras del mundo, y nos caemos adentro de los pozos al punto de romper ejes de camionetas, ejes de camiones, y al punto de que camiones no lleguen. Los tengas que ir a cinchar con un tractor de esos de $30.000, que son los únicos que pueden cinchar un camión, para pasarlo por un pantano para que llegue a cargar una vaca. O la leche. Y esa leche es la que toman los hijos de todos los ciudadanos de este país. Si vamos al caso a hacer la comparación, entonces me parecen graciosos los memes, por ejemplo. Por eso me parecen graciosos, porque me parece que no hay conciencia de lo que realmente se está pidiendo, y no vamos a permitir nosotros desde el movimiento que se nos trate de señalar o colocar en posición de una especie de grupo fantasma que está haciéndole política o los mandados a alguien de la oposición. Cuando la misma oposición incluso en algún momento nos pegó del sector de Pedro Bordaberry y nos tiraron con... Yo las leí, las críticas claritas, ¿no? Bien, Claudio, sé que va a haber novedades en esta semana. Bueno, esta semana está medio cortada, sí. Pero bueno, seguramente la semana que viene. Así que nos vamos a volver a reunir, ya sea contigo o con otro de los representantes del Movimiento por el Campo, por el País, que lo ubican ¿dónde? ¿En Facebook? Sí. ¿Y en algún otro lado más? No, por el campo y por el país, en Facebook, y la administración del movimiento está aceptando a todo el mundo. Bueno, y vamos a blanquear porque además cuando llamamos a Claudio para venir a esta entrevista en pleno carnaval, demoró en atender porque estaba en el medio del campo trabajando. Sí, Así que desmitifiquemos que estaba trabajando y se vino hasta acá para hacer esta entrevista. Gracias por venir, Claudio. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Igualmente. Pausa en Capital Noticias, ya venimos.